Entonces, el ser humano, nosotros somos, según la Biblia, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. ¿Sí? Podemos estar atados en las tres áreas, ¿verdad? Es fácil discernir cuando alguien está en la cárcel, está atado físicamente. Pero es importante que nosotros hablemos de la cautividad en nuestro espíritu y en nuestra alma, sobre todo en nuestra alma. ¿Okay? Entonces, estar cautivo es estar atado, pero es estar en una cárcel. Es estar en una cárcel. ¿Okay? ¿Cuál es el motivo que nosotros a veces nos sentimos o estamos en una cárcel? La desobediencia a Dios y la soberanía de Dios. Yo les pregunto, ¿alguna vez han sentido que están en una cárcel? Como que, Dios mío, o sea, es una angustia, es una cosa que literalmente decimos en el corazón, estamos en una cárcel. ¿Han sentido eso? Hace la mano, no me acuerdo, ¿no han sentido? ¿Cierto? En una cárcel uno dice, Dios mío, ¿cómo salgo de esta? ¿Sí? Es nuestra alma en una cárcel. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un pequeñito recorrido para que nosotros podamos entender que la cautividad es un tema real que nos compete ponerle atención, porque muchas veces estamos estancados durante años simplemente porque nuestra alma está en una cárcel y ni siquiera nos hemos dado cuenta. ¿Okay? Entonces, disponga su corazón. Algo que sí quiero que quede claro es que el tema de cautividad no se puede entender desde el intelecto. Usted no puede mirar este tema desde su intelecto o desde sus sentidos físicos o desde sus sentidos emocionales o desde su alma. Dice la Biblia que el hombre natural, el que no ve más allá de su nariz, el que todo lo ve de acuerdo a la carne, las emociones, no ve más allá de su nariz, ese hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. Para eso es locura. ¿Por qué? Porque ha de discernirse de manera espiritual. Entonces, mi invitación es disponga su espíritu. Usted es espíritu. Es de donde, ese lugar donde el Espíritu Santo le habla, donde está su conciencia. Entonces, tiene que recibir esto desde su espíritu para que pueda tener un efecto y que su alma salga de la cárcel, en que no es posible pueda quechar. Porque nada es casual en esta vida. Nada es casual. En la cosa del Señor, nada es casual. Ok. Dice la palabra que el pueblo, digo el Señor, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Repita, falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Y ese conocimiento no se está refiriendo a algo intelectual, sino al conocimiento de donde nosotros pertenecemos, que es al mundo espiritual, a los lugares celestiales. Y para entrar a ese nivel, uno tiene que tener los sentidos espirituales despiertos. Así como usted me está viendo, está escuchando, nosotros tenemos que tener nuestro espíritu con los ojos abiertos y con nuestros oídos dispuestos a escuchar. Lo primero que nosotros necesitamos saber del tema de cautividad está en Efesios 4:8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El Señor Jesucristo subió a lo alto y llevó cautiva, capturó esa cautividad que nos correspondía a nosotros y dio dones a los hombres. Miren que hace una relación entre llevar cautiva la cautividad y dar dones a los hombres. El Señor nos dio dones. Y yo te pregunto, ¿cuáles son tus dones? Mucha gente, aún llevando años en el cristianismo, no tiene idea cuáles son sus dones. Entonces hay una relación entre cautividad, cárcel y el tema de los dones. Porque mucha gente no manifiesta sus dones porque simplemente está cautivo. Miren lo que dice ahí, el Señor llevó primero cautiva la cautividad y luego dio dones a los hombres. Usted tiene un don de parte de Dios. Usted tiene dones. Y muchas veces no se manifiesta porque simplemente o no lo sabe, pero no lo sabe justamente porque está en una cárcel. ¿Ok? Entonces, hay una historia en Mateo 18 para hablar de una manera más puntual sobre el tema de cautividad en la Biblia. Mateo 18, 21 al 35. Y es la historia de los dos deudores. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia donde un rey le perdonó la deuda a un siervo? Una deuda gigante. Y entonces el siervo le debía a un rey y este siervo le clamó, le lloró, le pataleó para que le perdonara la deuda. Y el rey tuvo misericordia del siervo y le perdonó toda la deuda, una deuda gigante. Pero resulta que este siervo luego se encontró con su consiervo y este consiervo también le debía a este siervo. Le debía. ¿Y saben qué hizo este siervo al que se le perdonó todo ese montón de deuda? Lo que hizo fue menospreciarlo, humillarlo y enviarlo a la cárcel.
Entonces el rey se enteró y le dijo, ven para acá, siervo. Oye, ¿cómo es eso? De que yo a ti te perdono una deuda tremenda, una deuda grande, y tú no eres capaz de perdonarle a tu consiervo esa deuda pequeña que te debía. Siervo malo, le dijo. Siervo malo. Pero ¿saben para dónde lo mandó? A la cárcel. Con los verdugos, dice la Biblia. Y los verdugos, esa palabra, ¿saben qué significa? Atormentadores. Entonces, un motivo por lo cual usted, yo, en algún momento caemos en una cárcel espiritual es por la falta de perdón. Porque cuando nosotros no perdonamos, estamos negando lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Perdonarnos. Es el peor pecado, junto con la blasfemia del Espíritu Santo, que también tiene que ver. Cuando no perdonamos, nosotros estamos pisoteando lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Estamos negando. Así vengamos a la iglesia, así digamos que somos cristianos. Pero los quiero llevar al versículo 35 de Mateo 18, 21 a 35. Mira lo que dice, lo terrible. Dice, así también, o sea, refiriéndose a este rey, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonamos de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué pregunto? ¿Qué va a hacer el Padre al que no perdone? ¿Qué va a hacer el Padre al que no perdone? No perdonarlo. ¿Qué va a hacer el Padre al que no perdone? Va a hacer lo mismo que hizo el rey. ¿Saben qué hizo el rey? Lo mandó a la cárcel. Ese Dios bueno, el Padre, nos puede llevar aún a la cárcel, Él mismo. Porque dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo el corazón. El mismo Dios Todopoderoso nos lleva a una cárcel a causa de la falta de perdón. Y tiene sentido, porque la única manera de reconciliarnos con el Padre es la sangre de Cristo. Y al no perdonar, estamos pisoteando esa carne, esa sangre. Es como si no fuera válido. Entonces nos lleva a la cárcel. Y ¿saben? Pero lo peor que es que en la cárcel hay verdugos, hay atormentadores. Un síntoma, la primera que vamos a hablar, un síntoma de que una persona está en la cárcel, en su alma, es el tormento continuo. Puede llevar 3, 4, 5 años en el cristianismo, pero vivir un tormento mañana, tarde y noche. Es un síntoma, porque en la cárcel eso es lo que se vive, tormento. En la cárcel el alma se vuelve inútil. Y Dios lo permite. Cuando es, por ejemplo, por falta de perdón. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Que cada vez que nosotros no perdonamos, nosotros estamos yendo a una cárcel por el mismo Padre. Eso no es un juego. ¿Cómo sabemos entonces nosotros si no hemos perdonado? Porque cuando piensas en esa persona, tienes odio, tienes rabia. En ese momento, créeme que no has perdonado. Eso es una señal. Y es tan delicado esto que el Señor nos dice, mire, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que antes de que salga el sol, como antes de las 6 de la tarde, yo estoy mirando mi reloj y ¿a quién tengo que perdonar? ¿A quién tengo que perdonar? Escuche, esto es delicado. Porque yo me atrevo a decir que estamos poniendo en juego nuestra salvación. Eso te habla de Cristo. ¿Cómo nos va a llevar a la salvación? Si usted lleva años en el cristianismo. Eso es lo que nos lleva a la salvación. ¿Ok? Entonces, lo primero, nosotros podemos llevar nuestra alma a la cárcel por la falta de perdón. Vamos a una cárcel y allá hay atormentadores. Si usted todo este tiempo estaba atormentando, pregúntele al Señor en su corazón, Señor, ¿será que yo estoy en una cárcel? Porque es tormento mañana, tarde y noche. Usted sabe que es un tormento, ¿no? Mañana, tarde y noche. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé que no he perdonado? Porque pues quiero que le caiga el techo encima. Sí, pienso en una persona y lo odio. Ahora, usted tiene que hacer diferencia entre la rabia que siente por una persona y el dolor. Porque a veces hemos perdonado, o sea, tú recuerdas a esa persona y tú dices, no, pues ya, Dios tiene misericordia. Pero hay un dolor, ¿cierto?, en el corazón. Eso es diferente, eso es sanidad interior o quebrantamiento del alma. El alma se fragmenta. ¿Alguna vez se ha roto un jarrón? ¿Han roto un jarrón? Que se quiebra en pedacitos. Así es el alma. El alma se quebranta, se rompe, con heridas, con traiciones, con muchas cosas. Se quebranta. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando yo
digamos, listo, no perdono o tengo un dolor, ¿cierto? Ese es otro de los síntomas que hay cuando uno está en la cárcel, es esa continua queja. Cuando el alma está quebrantada en una cárcel inútil, se queja constantemente. Es obvio, porque tiene dolor. ¿Han visto un perrito cuando le duele la herida? Todo el tiempo está quejándose, así somos los seres humanos. Pero hay algo aquí, miren, cuando nosotros nos quejamos, y allá los quiero llevar, cuando nosotros nos quejamos a causa de ese dolor, de esa alma quebrantada que está en la cárcel de manera inútil, nuestro lenguaje es ay. Eso es lo que nosotros decimos en el corazón, ay, me duele, ay. Y yo decía, Señor, ese ay me parece como familiar. Ese es el lenguaje del infierno. Y en el infierno todo el tiempo hay un ay. Todo el tiempo. Y yo decía, Señor, uno puede sentir aquí en la tierra lo que tú vives en el cielo o lo que tú vives en el infierno. Dice la Biblia que delante de Él hay plenitud de gozo, hay paz. Amén. En el cielo no hay sufrimiento, no hay el alma, no, eso es en el infierno. Entonces uno aquí en la tierra, el alma fragmentada, el alma inútil, en una cárcel, puede sentir lo que se está viviendo en el infierno o en el cielo. Y ese dolor, muy posiblemente es porque tu alma está encarcelada en un lugar del infierno. Delante de Él hay plenitud de gozo. Ok, entonces, supongamos que estamos atormentados. Reprendes al espíritu, ¿verdad? Porque a veces estamos atormentados y tú dices, te reprendo, espíritu inmundo, ¿sí o no? Y se va. A veces dura unos minuticos más, ¿verdad? Pero se va. Tenemos autoridad, ¿verdad? Pero después de 2 días, después de 3 días, después de meses, lo mismo, el mismo tormento. Hay que vivir con 7 peores. O sea, ya como que hay gente que se casa con ese versículo de que vienen 7 peores. Ay, que pequé, me equivoqué. O sea, eso está muy raro. Mire, nosotros los seres humanos caemos, les gusta caer 7 veces al día. Entonces estaríamos siempre rodeados de demonios, porque como pecamos cada mínimo 7 veces al día, entonces nadie se puede levantar. Porque todo el mundo está en tormento. Porque me refiero es que hay gente que piensa, cristianos, que si cometió un error, entonces ya van a venir los 7 peores demonios. Incluso ese pasaje ni siquiera habla de pecado. Esos demonios vienen es porque encuentran la casa vacía, ni siquiera con pecado. Pues por lo menos ahí no dice, no sea el que me diga. Pero el hecho es que ahí nos condenamos. Y nos atormentamos más. ¿Por qué? Porque estamos en una cárcel. Porque cuando tú eres libre, tú puedes ver el mundo espiritual y entender que simplemente tienes que reprender ya. Y que si pasan 2, 3, 4 días, incluso años, es porque hay algo de fondo que tienes que descubrir. Y es salir de la cárcel. Amén. No podemos seguir normalizando la tristeza, la angustia, la depresión. Los cristianos normalizamos eso. Eso es normal. La verdad, eso no es normal. Porque Jesús pagó un precio por nosotros. Él sufrió el dolor en la cruz del Calvario. Eso no es normal, es común. Porque el Señor dijo, en el mundo tendré aflicción, pero si nosotros nos la pasamos en el mundo, pues obviamente vamos a tener aflicción. Pero si tu mundo y entiendes que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, hay lugar de aflicción. Y cuando se asoma la aflicción, tomas tu autoridad de estar sentado en lugares celestiales. ¿Me doy a entender? Amén. Entonces no normalicemos la tristeza, no normalicemos la depresión, porque eso es lo que está tapando nuestros ojos para entender que podemos llegar a una cárcel. Y cuando la gente está en una cárcel, gente en una congregación llena de cárceles, pues son inútiles, somos inútiles. No avanzamos por estar en una cárcel, por no entender. La Biblia dice, el pueblo se pierde ¿por qué? ¿Por falta de qué? Conocimiento. Ni siquiera por falta de oración, ayuno, ni títulos teóricos, no, conocimiento. Conocimiento de la palabra. El conocimiento de la palabra. Nosotros nos metemos en cárceles a causa de la falta de perdón. El mismo papá nuestro, en su soberanía, nos mete en la cárcel. Pero los demás nos pueden meter a nosotros en las cárceles. Los brujos y hechiceros, ¿qué hacen? ¿Qué creen que hacen los brujos y hechiceros? Se aprovechan de que nuestra alma está fragmentada para atarnos y llevarnos a una cárcel. Nos entierran en cementerios, nos entierran en plástico, nos entierran en vasijas, en lo que sea, y nos meten en una cárcel y nos vuelven inútiles. Eso es lo que hacen los brujos
¿Sí? Cuando quieren destruir una relación de pareja, se aprovechan de que se hieren, de que se ofenden, de que están heridos, para atarlos y meterlos a una cárcel y volverlos inútiles, dividirlos, destruirlos y separarlos para siempre. Miren, hay una historia en Primera de Reyes 22-27. El rey de Israel envió a Micaías a una cárcel. Micaías era un hombre que le habló de parte de Dios, pero a este rey no le gustó lo que Dios, el mensaje que Micaías le dio de parte de Dios. ¿Saben qué hizo el rey? Lo mandó a la cárcel. Pero me llamó la atención algo. Dice, lo mandó a la cárcel y dijo que tuviera pan de angustia y agua de aflicción. Pan de angustia, agua de aflicción. Hay gente que lleva años comiendo pan de angustia y agua de aflicción. Yo decía, wow, Señor, ese es otro síntoma de una persona que está en una cárcel en su alma. Todo el tiempo es angustia, todo el tiempo es aflicción. Estamos dando un pésimo testimonio a la gente del mundo. La gente dice, no, pero si los cristianos, miren, amargados, frustrados, tristes, angustiados. Para eso me queda el mundo. En muchas partes sucede eso. Entonces hay que entender que hay síntomas. Tormento, pan de angustia, agua de aflicción. ¿Okay? Dice, mi pueblo perece por falta de ¿qué? Conocimiento. Conocimiento. Okay. David, Dios mío, David, rey David. Nosotros no podemos ni siquiera alabar a Dios muchas veces porque estamos en una cárcel. David decía, mira lo que dice David, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio, en el Salmo 142:7. David, adorador, que en algún momento ayudó a que se le enviara la esquizofrenia a un rey, al rey Saúl, diciéndole, por favor, Señor, sácame de la cárcel. Él estaba en una cárcel física, él estaba en una cárcel espiritual y le decía, sácame, sácame. Quiere decir que él vio su cárcel. Era consciente de su cárcel. Y esa conciencia lo llevó a orar y ser libre de esa cárcel, porque le impedía alabar a Dios. Muchas veces en las congregaciones la gente se queda de brazos cruzados, le impiden. Imagino que Mel se ha dado cuenta de eso, ¿no? Desde aquí a orar, a alabar, gente que no alaba, que tiene que decirle, por favor, hace sus manos, por favor, vamos, abra su boca, alabe, adore. A la persona que siga a Jesús no se le tiene que decir eso. Pero juzgamos y condenamos. Pero lo que no sabemos, que es muy posible que esa persona que no está alabando a Dios, que se le dificulta, es porque está en una cárcel. Así es. Y en vez de condenarlo, hay que reconocer el tema para poder decir, como David, orar. Señor, sácame. Saca a esa persona de la cárcel para que te alabe. Si el rey David, un hombre tan entendido conforme al corazón de Dios, se atrevió a decir eso, a clamar, por favor. Tenemos que ser conscientes de que las cárceles espirituales existen. Entonces nosotros nos metemos en una cárcel, los demás nos meten en una cárcel. Y si uno mira el contexto, seguramente David cometió algún error, alguna desobediencia, porque eso es lo que nos lleva a las cárceles, la desobediencia a Dios, la nuestra, la de nuestros ancestros. Miren, en el Nuevo Testamento aún nosotros podemos ver las cárceles de los demás, nosotros ver nuestras cárceles como lo hizo David. Y yo les puedo contar experiencias mías en donde yo también me he visto en una cárcel y Dios me ha sacado de la cárcel literal. Pero no quiero dar testimonios, quiero que solamente nos enfoquemos en la palabra de Dios para que seamos conscientes que el tema de la cautividad es serio y no se está hablando en las iglesias y la gente está cautiva y lo único que hacemos es juzgar, condenar y ver las florecitas, los pecados de ahí de encimita y no mirar la raíz del asunto. Amén. Gloria a Dios. Hay congregaciones enteras que los puros hechiceros meten en las cárceles para que no lo hagas. Pero gloria a Dios que estamos hablando de este tema, eso no es casualidad. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que pasó en Hechos 8, del 14 al 23. Es la historia de Simón el esmago. Simón era un mago. Ganaba dinero con eso. Y Simón aceptó a Jesús, creyó, porque él estaba con Felipe, con los discípulos. Creyó, fue bautizado. Y él cuando veía que los discípulos, Felipe, estaban obrando por el poder del Espíritu Santo, le dijo, óyeme, ven, yo
te doy ahí platita, para también tener ese poder. Pero mire lo que le dijo Pedro, mire lo que le dijo: arrepiéntete, pues esta es tu maldad, y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad ve que estás. Pedro tuvo la capacidad espiritual de discernir en qué prisión estaba Simón. Oye, era cristiano, era un esbrujo, pero tuvo la capacidad de decirle: mira, tus pensamientos son de maldad, porque tú estás en una hiel de amargura y en una prisión, repita, prisión de maldad. Y eso lo vemos mucho en esta congregación, en varias congregaciones, la maldad. Personas cristianas bautizadas con años queriendo prostituir el evangelio. Eso es pura prostitución del evangelio. Ay, mira, tú tienes unción, ven, yo te doy ahí una ofrendita, pero lo hemos visto muchas veces, como prostituyen la palabra, el poder del Espíritu Santo, como si eso tuviera precio. El precio, ¿sabe cuál es? La rodilla. Ese es el precio. La rodilla mañana, tarde y noche, en el corazón, clamando: Espíritu Santo, te anhelo, te necesito, ayúdame, libérame, etc. No el dinero. Podemos nosotros meternos en una cárcel a causa de la falta de perdón. Otros nos pueden llevar a cárceles si nuestra alma está fragmentada o le damos papaya. Pero también tenemos la capacidad de ver la cárcel de los demás. En una administración uno puede ver en qué cárcel está la persona, y no es para juzgarla, es para qué sacarla. Porque mire, quiero terminar con esto. Miren lo que dice en Isaías 61, apréndase este versículo, esta promesa tremenda de parte del Señor. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Diga: está sobre mí. Está sobre mí. Repita, créaselo. Está sobre mí. ¿Pero para qué? Mire, porque me envió Jehová. Amén. Me ha enviado aquí a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y eso sí lo hacemos bien. A donde sea predicamos: oye, mira, ve a la iglesia, Jesús te ama. Cierto que sí lo hacemos. Lo hacemos en el trabajo, en la calle. Cierto que sí. Pero miren lo que sigue. Miren, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados. ¿Saben qué es quebrantado? Un corazón roto, reventado. Un alma rota y reventada. El Señor nos está mandando a vendar un alma rota y reventada. ¿Cómo tú vendas un alma rota y reventada? Tienes que ser primero consciente que el alma se ata. Tienes que ser consciente que esa alma que ata lo que hace es volverla inútil en una cárcel, en una prisión, como lo estuvo Simón. En una prisión de maldad. Cuando la gente es mala, miren, este tipo de maldad está en una prisión de maldad. Tenemos que aprender a reconocer los diferentes tipos de cárceles, de prisiones, de lugares de cautividad. Hay que reconocer para ayudar a la gente. No podemos estar 2, 3, 4, 5, 6 años lo mismo y lo mismo de siempre, sin que haya cambio. ¿Pero saben por qué no hay cambio? Porque el pueblo se pierde por falta de ¿qué? Sabiduría. Conocimiento. Porque mucha gente cree que ser cristiano es venir a la iglesia, ser buena gente. Ay, yo soy buena gente. Antes adoraba imágenes, ya no lo hago. Antes era más mala gente, ahora soy más buena gente. Ser cristiano es creer en el amor del Padre, porque eso es lo que nos sustenta. Atrapar la gracia de Jesús, lo que Jesús hizo en la cruz. Que hizo Jesús en la cruz, llevó cautiva, ¿qué? La cautividad, entre otras cosas. Pero la comunión con el Espíritu Santo, cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo y tienes un corazón contrito y humillado como lo tuvo David, de reconocer que estaba en una cárcel, porque el orgullo, el intelecto, la vanagloria impide que el ser humano reconozca delante de Dios que está en una cárcel. Es un rey, era un rey, alguien importante, pero aún así tenía un corazón contrito y humillado, diciendo: ¿sabes qué, Señor? Yo estoy en una cárcel, por favor, ayúdame. Necesitamos aprender a vendar a los quebrantados de corazón, empezando por nosotros. Amén. Necesitamos ahondar en el tema de la raíz de la iniquidad, porque es que es la iniquidad la que abre puerta a esa maldición. Es la iniquidad, es como si le dieras la llave al enemigo y le diga: mira, ¿sabes qué? Aquí están las llaves, méteme en la cárcel. Y por dentro: Señor, ayúdame, viejo, pero eso usted le dio las llaves para que lo metiera en la cárcel. Y
Dios en su misericordia nos ayuda de muchas maneras, envía ángeles, envía personas, envía cosas, nos da sueños, visiones, etc. Y nosotros en su orgullo, en la soberbia, en tratar de intelectualizar algo que no se puede intelectualizar. Esto no se puede ver desde el mundo natural, esto se ve desde el mundo espiritual, con un espíritu despierto, un corazón rendido al Espíritu Santo. ¿Sabes qué? No entiendo ni pío, no entiendo cómo el alma puede estar en una cárcel, Señor, no sé. Pero tú lo dices, así es. Y saben una cosa, cuando uno tiene ese corazón, uno puede ver la cárcel. Yo he visto mi cárcel en su misericordia. Les puedo decir, lo más delicioso del ser humano es salir de una cárcel. Es lo más delicioso. Tú puedes tener miles de aflicciones, pero estás con paz, estás con gozo. No es una paz superficial, eso va más allá. Es una paz que te da autoridad para que no tengas miedo en el mundo espiritual de atacar a tu enemigo. Esa es la paz que produce el hecho de ser libre de una cárcel, ¿saben? Esa es la paz. Pero miren lo que dice: quebrantado de corazón, a publicar libertad. ¿A quiénes? A los cautivos. Nosotros leemos el versículo y decimos: ay, qué lindo, qué bonito. Esto es profundo, pero es real y sucede en el mundo espiritual. Miren lo que dice: a publicar libertad a los cautivos y a los presos. ¿Qué? Apertura de la cárcel. Entonces, ¿qué? ¿Eso es filosofía o qué? Tenemos que perseverar en la comunión y rendirnos al Espíritu Santo. Si nosotros no nos rendimos al Espíritu Santo, que es dejar a un lado mi precepto. Ok, Espíritu Santo, eso suena bien. Ahora, por favor, ¿puedes, por favor, decirme qué es este cuento de cautividad, de decirle a los presos apertura de la cárcel? ¿Le puedes revelar? Les aseguro que con un corazón contrito, Él va a empezar a dar sueños, Él va a empezar a dar visiones, Él te va a empezar a confrontar y a decir: mira, esa amargura de hace 5 años es porque está en una miel de amargura. Es porque esa violencia que todo lo resuelves con violencia. ¿Sabes por qué? Porque estás en una habitación de violencia. Dice la Biblia: la tierra, los lugares oscuros de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Entonces usted pasa esa página, ¿no? Y se va a pedir y se hundirá el hombre. No. El cristianismo es leer la palabra con el Espíritu Santo. Y esa palabra revelada tiene que llevarnos a transformarse a nosotros. Miren, un conocimiento que no transforma no sirve. Y tenemos el privilegio de tener este conocimiento. ¿Para qué? Para que nos transforme. El mundo espiritual, quienes lo arrebatan, los valientes lo arrebatan. Hay violencia en el mundo espiritual. Los brujos, los hechiceros, ¿qué hacen? Porque déjame decirte que Dios llevó cautivo, Jesús, la cautividad, pero dio dones a los hombres. Sino que tú decides esos dones al servicio de quién lo pones. Los brujos y hechiceros han puesto esos dones al servicio de Satanás para destruir a la iglesia, para matar, robar y destruir. Porque a ellos les funciona romper un hogar cuando lo atan y los meten en cárceles, en un entierro, en un cementerio. ¿Por qué les funciona? Porque son entendidos. Son maldad, pero son entendidos. No juegan, no creen que el mundo espiritual es un juego. No. Hay que levantarse como iglesia en un entendimiento espiritual, pero hay que ser con un corazón rendido, quebrantado. Amén. Sin intelectualismo, sin orgullo, sin soberbia. Es que llevo 5 años así y así lo vamos a seguir haciendo. Pues sigan lo mismo, va a tener los mismos resultados. Amén. Vale la pena humillarse delante de Dios para que uno lo libere de la cárcel. Se lo digo por experiencia. Amén. Es lo más delicioso. Podemos nosotros, con la falta de perdón, hacer que el Padre mismo nos lleve a una cárcel y poner en juego nuestra salvación. Podemos, con esa fragmentación del alma, que puede ser por una iniquidad, un dolor, hacer que otros fragmenten nuestra alma y nos vuelvan inútiles en una cárcel. Tenemos la capacidad de ver en otros sus cárceles, porque somos ungidos para verlas. ¿Cómo tú vas a decir, a vendar a un quebrantado, al alma rota, si tú no ves que está quebrantado? Y quebranto no es solamente llorar, y ya no es más profundo. ¿Cómo tú vas a saber, Señor, a predicar libertad a los cautivos? ¿Cómo vas a ver que está cautivo? ¿Porque es inconverso? No, Señor.
Simón era cristiano, era un esbrujo que se bautizó. No, muchos cristianos cautivos en años. ¿Qué clase de testimonio estamos dando en el mundo con esa cautividad? A causa del orgullo y la soberbia del ser humano, de no rendirnos delante del Señor. Ahora, nosotros ¿cómo salimos de una cárcel? Porque este tema es muy profundo. La raíz o la responsable es el tema de la iniquidad. Por eso hay que meternos de llenos con esos temas. Arrancar qué pasó en mi pasado, con mi papá, con mi mamá. No hacemos algo superficial. No hay que hacerlo tan de raíz que realmente experimentes libertad. Si no hay libertad en tu vida, estás en una cárcel. Y uno tiene que ser honesto con uno mismo. Honesto con uno mismo. Es que como le caigo bien al pastor y voy a la iglesia el domingo y el pastor en su misericordia unge por mí, esa es mi vida de cristiano. No. Estás perdiendo el tiempo. Hay gente que se está yendo al infierno. Dice la Biblia, el fin del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos, su palabra, creerla, ponerla por obra, meternos, humillarnos, decir Espíritu Santo, ¿qué quieres? Esto. La gente se está yendo al infierno mientras los cristianos estamos llorando. ¿Cómo es posible que gente que tenga 3, 4, 5 años y todo el tiempo pase aquí al frente? Yo creo que el pastor se da cuenta, con los mismos problemas, la misma atadura. Puede ser por falta de conocimiento, que no sepan, pero también puede ser por sinvergüenzura. Hay gente que le gusta el pecado, le gusta estar en las casas. Solamente que a veces se siente más peor, entre comillas, que otros días. Entonces viene porque el pastor lo unge, ya me voy un poquito libre, ya. Pero sigue su sinvergüenzura en la cárcel. Ya se acabó eso, en nombre de Jesús. Amén. ¿Eh? Entonces, ¿cómo se sale de una cárcel? Hay que cambiar de mentalidad. Usted sigue pensando lo mismo de siempre, va a obtener los mismos resultados. Así es. Dice Romanos 12:2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de ¿qué? Ahora sí, de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, buena, aceptable, perfecta. ¿Cuál es la voluntad? Que como estamos ungidos, que no es para vanagloria, pues vayamos y vendemos a los quebrantados. Vayamos y ¿qué? Y digamos, hey, presos, sal. Así es. ¿Es voluntad de Dios? Hay que cambiar de mentalidad. Y a ti no te la cambia el vecino. A ti no te la cambia el curso de teología. A ti te la cambia tu comunión con el Espíritu Santo cuando estás de rodillas y te dice, Señor, no entiendo, ayúdame. Y el Señor te revela y te confronta y te sana y te cambia tu mentalidad. Amén. Hasta llegar, como decía Pablo, ya no digo yo, sino Cristo. Cristo pensaba ahí. ¿Que eso es para los pastores solamente? No. Todos. Desde el primer día que una persona acepta a Jesús. Pero eso nos enseña, eso hay que enseñarlo. Desde el primer día. Conocer su identidad, conocer su posición, qué le corresponde como cristiano. Es necesario para nosotros salir de la cautividad, ser humildes y reconocer nuestras iniquidades que le están dando esas llaves al enemigo para llevarnos a la cárcel. Porque son esas llaves las que abren la puerta al enemigo. Iniquidades de tipo sexual, iniquidades de tipo económico, iniquidades de tipo emocional. Jesús llevó nuestras iniquidades en la cruz. Amén. Así es. Hay gente que se queda con ese versículo de brazos cruzados y sigue en sus iniquidades. Hay gente que saben qué hace. Tiene el Señor Jesús las iniquidades clavadas en la cruz y vienen ellos y cogen esas iniquidades. Ay, no, Señor. El adulterio, yo sé que está clavado ahí en la cruz, pero yo quiero un ratico ver. Y cogen de la cruz el adulterio. Y queriéndose burlar de Dios. A eso no importa. Él llevó mis iniquidades. No seas sinvergüenza, usted acaba de coger la iniquidad de la cruz. Amén. Pagó un precio alto. Y yo creo que tenemos que clamar, Señor, ¿qué fue lo que hiciste en la cruz? Porque hay gente que pisotea la cruz voluntariamente. Una cosa es equivocarse, otra cosa es ser un sinvergüenza. Y tomar todo lo que Jesús clavó en la cruz, lo tomo, lo como. Y así, ay, yo no sé por qué me pasa esto. ¿Cómo va a reprender usted un demonio así? Y Jesús pagó un precio bien alto en la cruz. Tenemos que valorar eso. Amén. Amén. Y si nosotros no valoramos eso, vamos a seguir jugando
a ser cristianos. Y el mundo yéndose para el infierno. Miren lo que hay en el corazón de Jesús, que es. ¿El por qué vino? Por pecadores, no por justos. Él no fue por pecadores. Dios es bueno y misericordioso con nosotros, que nos dio ese privilegio de conocer su palabra, de acercarnos a Él. Es necesario ahondar el tema de aquello que nos lleva a la cautividad, que nos lleva a la cautividad nuestra desobediencia, nuestras iniquidades. No puedo. ¿Cómo voy a salir de la cárcel si le estoy dando legalidad al enemigo? Es como estar en una cárcel y decirle al demonito, al verdugo, al atormentador que está cuidando esa cárcel, decirle, ¿sabes qué? Sigue ahí. No me quiero ir, pero sigue ahí. Me gusta que estés ahí. Atormentándolo. Iglesia, tenemos que arrepentirnos. ¿Saben que el arrepentimiento es un cambio de mentalidad? Amén. Tú no puedes vivir otro día más en lo mismo, en la misma tormento, en el mismo pan de angustia, como dice la historia que les conté en Reyes. No puedes vivir con el mismo agua de aflicción, tú no puedes vivir con el mismo tormento, pensando lo mismo de siempre. Van a pasar otros 5, 6 años y va a pasar exactamente lo mismo. Y al final te va a decir el Señor, bueno, a ver, ¿qué hubo pues? ¿Usted qué hizo? Estamos perdiendo tanto el tiempo en la iglesia cristiana. Ok, entonces vamos a orar. 5 minutitos. Amén. Si usted cree que está en una cárcel, sea honesto con el Señor como lo hizo David. Acuérdese de David, un rey. No le importa, mira viejo, yo creo que estoy en una cárcel, yo no te alabo. Todo tiene una razón de ser. Algo que le está pasando a usted, que no le dé paz y gozo, pregúntale y dígale al Señor. David fue honesto, por eso tenía el corazón conforme a Dios. Por eso le queda súper bien a Dios. Amén. Porque es que a veces creemos que somos tontos. ¿Sabe qué dice Dios? Él ve el corazón, ese pensamiento que estás teniendo antes de que el pastor o alguien lo escuche. Y lo está viendo. Y no podemos tratar a Dios como tontos. Como tontos. Aleluya. Vamos a orar. Le voy a enviar una oración. Padre, en el nombre de Jesús, dígale. Yo te doy gracias por tu palabra. Pero yo quiero pedirte, revélame si mi alma está en cautividad. Ayúdame a arrepentirme. Ayúdame a pensar como tú piensas. A decir, tengo la mente de Cristo, pero no como religión, no mintiendo, sino sabiendo que estoy empezando a pensar como tú. Si necesitas a alguien, Señor, dígale, para predicar buenas nuevas a los abatidos, a brindar a los quebrantados de corazón, a publicar a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Aquí estoy, Señor, pero libérame a mí primero, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendición.